Los activos intangibles pueden ser las marcas, la identidad corporativa, la comunicación institucional, la imagen y la reputación de una organización. El conocimiento comercial, operativo, científico o tecnológico, la propiedad intelectual, patentes y derechos de comercialización. Las licencias, concesiones y derechos de autor. La cartera de clientes y la forma de relacionarse con ellos, entre otros. ¿Cuándo se considera un activo intangible ya dentro de NIF? Es decir, ¿en qué momento las NIF determinan que un activo se considera intangible? Bueno, hay tres características especiales que hay que tener en cuenta para que un activo sea considerado como intangible. Lo primero, que sea identificable. ¿Qué significa que sea identificable? Significa que pueda ser separable en sí mismo. Es decir, que yo ese bien, ese activo, lo pueda vender, lo pueda arrendar, lo pueda explotar, lo pueda intercambiar. O sea que él solo tiene vida propia, no está sujeto a otro bien o no depende de otro bien. Tiene vida propia, es lo que significa plenamente identificable. Segundo, es que sea no monetario. Esto quiere decir como la propiedad, planta y equipo, que no es afectado por poder adquisitivo. Es un concepto de carácter financiero que yo creo que la mayoría de nosotros lo manejamos, sobre todo aquellos que en alguna época estuvimos aplicando los ajustes por inflación. Recuerden que los ajustes por inflación se hacían a los activos y a los pasivos y el patrimonio no monetarios. Entonces es porque no se afectan en el poder adquisitivo. Y tercero, que no tenga apariencia física. Entonces recordemos, un intangible en estándares internacionales tiene tres requisitos. Número 1, identificable. Número 2, que sea no monetario. Número 3, que no tenga apariencia física. El que sea separable es que se pueda vender, arrendar, explotar e intercambiar. Entonces ahí tenemos, dadas esas condiciones, un bien se puede considerar como intangible de acuerdo con los estándares internacionales, tanto de NIF completas como de NIF para pymes. Evolución y crecimiento. En las décadas posteriores, la generación de renta se consiguió a través de la combinación del capital, materias primas y trabajo. A finales del siglo XX la economía comenzó a cambiar con la llegada de la era del conocimiento, era donde el modelo del trabajador altamente calificado basado en el conocimiento ha ido reemplazando al obrero industrial como categoría profesional dominante. Así en estos últimos años el crecimiento económico, las ventajas competitivas y los beneficios sostenidos ya no provienen de la materia prima o los activos tangibles, sino que, tiene como origen las ideas y el know-how. Importancia. La década de los 90 es un punto base, sobre las iniciativas en el ámbito internacional, acerca de la medición y gestión de los activos intangibles en los aspectos micro y macroeconómico. La primera llamada de atención sobre la importancia de los activos intangibles en la economía, surgió en la Organización para la Cooperación Económica, que mediante la utilización de datos agregados, demostró que la inversión en intangibles como la educación y la investigación estaban en aumento más rápido que los recursos tangibles. Y sugirió que de continuar dicha tendencia, la economía iba a estar cada vez más basada en el conocimiento. Principales intangibles. A. Invenciones de productos. En el primer caso se obtiene una patente que da el derecho exclusivo de usar, vender o licenciar la invención. B. Marcas. Es la señal que el fabricante pone a los productos de su industria. Esta incluye el nombre, dibujo, emblema, monograma o estampado que identifica a los productos comercializados por un ente. C. Derechos de autor o de propiedad intelectual. Estos derechos surgen del registro de obras intelectuales, como libros, artículos, programas de computación, dibujos, o modelos industriales. El adquirente podrá utilizar la obra todas las veces que quiera, incluso podrá revenderla o licenciarla. D. Derechos de edición. Contrato por el cual se obtiene la exclusividad para editar una obra intelectual. El editor paga a los derechos al autor. El pago puede consistir en sumas fijas de dinero o un importe por edición o bien por unidad de venta. E. Licencias de uso.
Permiso de utilizar el intangible de propiedad de un tercero. Este permiso puede ser por tiempo limitado o perpetuo, ejemplo. Un programa de computación. Derechos de pase de deportistas profesionales. Resultan de contratos y pertenecen, generalmente, a entidades deportivas. Concesiones. Las mismas resultan de actos gubernamentales o de contratos que otorgan a quien la recibe algún tipo de derecho de explotación durante un período limitado o ilimitado. Costos imputables contra ingresos futuros. En esta situación se encuentran los llamados costos preoperativos, los costos de desarrollo de sistemas administrativos, y los costos de lanzamiento de campañas publicitarias de nuevos productos. Características. 1. Invisibilidad. 2. Dificultad. 3. Falta de aparición en los estados contables. 4. Apreciación por el uso. 5. Inexistencia de mercado. 6. Lentitud de acumulación. 7. Falta de definición de los derechos de propiedad. 8. Valor de liquidación nulo. Clasificación. 1. Según su posibilidad de tener identidad propia. Ejemplo: marcas, derechos de autor, concesiones, derecho de edición, licencias de uso. 2. Según su forma de incorporación. Ejemplo: concesión, franquicia, gastos de organización. 3. Según la posibilidad de venderlos por separado. Ejemplo: marcas, concesiones. 4. Según su plazo de vida legal. Ejemplo: marca renovable, patentes. 5. Según su posibilidad de reconocerlos contablemente. Ejemplo: llave de negocio autogenerada. Valor de los intangibles. Tradicionalmente, el valor de una empresa radicaba en su capacidad de hacer y su competitividad se asociaba a los recursos materiales, a su habilidad para acceder a las materias primas con un coste razonable, a la estandarización de su producción, a la división racional del trabajo, al transporte. De esas habilidades asociadas principalmente a lo tangible y a lo material dependía el valor que una empresa era capaz de generar. Desde hace años, y de forma creciente, ese valor se basa en el saber hacer, y su competitividad es fruto del conocimiento que esa empresa atesora y no solo del conocimiento protegido, como afirman los epígonos de la evaluación económico-financiera de las empresas, sino también del denominado conocimiento difuso, es decir, de aquel que no se haya preservado por patentes o licencias de explotación, sino que fluye por la organización constituyendo una suerte de microclima que hace posible la innovación. Según J. Kendrick, profesor de la Universidad de Washington y director de una profunda investigación sobre la generación de valor en las empresas norteamericanas, en Estados Unidos se ha invertido la relación entre el valor de los activos tangibles e intangibles de las empresas, entre 1929 y 1999, pasando de un 70-30 a un 30.170% actualmente, en muchas empresas relacionadas. Mira, los intangibles, más que cuando nosotros hablamos de este concepto, estamos refiriéndonos a todos aquellos elementos que le van a agregar un valor y que son los que actualmente hacen que una empresa tenga un valor mercantil muy alto. O sea, antes se pensaba que una empresa valía porque tenía edificios, porque tenía maquinaria, porque tenía computadoras, o sea, lo tangible. Hoy el valor está en todo lo intangible.